Bienvenidos a esta clase invertida, donde hablaremos acerca de la escena del crimen, así como su delimitación, sus fases y sus objetivos. La escena del crimen en sí es un concepto fundamental en la investigación criminal y juega un papel muy crucial en la resolución de los delitos. En sí es el lugar donde se producen, se descubren hechos delictivos y se constituye un elemento clave para la obtención de pruebas que pueden esclarecer los acontecimientos que hayan ocurrido en ese lugar. Y así es como en este país la gestión adecuada de la escena de un crimen es esencial para garantizar la integridad, las pruebas y la eficacia de un procedimiento penal. Asimismo, la delimitación de la escena del crimen refiere a la identificación precisa y meticulosa del área donde ocurrió un delito. Esta delimitación debe abarcar tanto donde ocurrió el delito y donde se realizó el acto delictivo, así como cualquier otro espacio que pudiera estar relacionado con los hechos que sucedieron. La escena del crimen es fundamental y de vital importancia para evitar la contaminación y la evidencia crucial, ya que cualquier modificación que hubiere puede poner en riesgo la efectividad de la investigación. Algunas de las fases y objetivos de la escena del crimen es el aseguramiento. Es esencial porque es la primera fase donde consiste en asegurar el área del crimen para evitar la entrada de personas no autorizadas y para preservar la escena de cómo fue encontrada. Y la presencia de personal policial capacitado es crucial para que se evite contaminar esas pruebas. El registro y documentación, como otra parte, refiere a llevar un registro exhaustivo y sistemático de la escena del crimen. Ahí se va a recopilar la información sobre la ubicación, dimensiones y distribución de objetos y evidencias relevantes. También se va a documentar fotográficamente el estado original de la escena y se van a registrar las posiciones de los elementos encontrados. Así también es importante la recolección de la evidencia. Una vez registrada la documentación, se va a producir la recolección de evidencias y esto puede incluir algunas muestras, tanto biológicas, huellas dactilares, algunas armas blancas de fuego que pudieron haber sido relacionadas con el delito o cualquier otro indicio que pudiera servir para la investigación o fuera informativa sobre el hecho en cuestión. Así también es importante la preservación y el embalaje de estas evidencias que se hayan recolectado. Se van a conservar cuidadosamente, se van a embalar también adecuadamente para que posteriormente sea analizada en un laboratorio, y esto va a asegurar nuevamente que no se contamine ni se deteriore ningún indicio que pueda ser relevante para el proceso. Así también es importante un análisis en el laboratorio. Las pruebas que sean recolectadas se van a someter a análisis científicos en el laboratorio
con el fin de determinar su relevancia. En el caso de extraer también información crucial para la investigación. Asimismo, también encontramos como propósitos fundamentales en una escena del crimen lo que puede ser la identificación y la captura del delincuente, uno de los principales objetivos de la gestión de la escena del crimen es en sí obtener pruebas que se identifiquen y con esto se pueda capturar a un probable responsable del delito, el esclarecimiento del hecho. La escena del crimen puede proporcionar información que sea información valiosa sobre cómo ocurrió un delito, lo que puede ayudar a reconstruir una escena o un hecho que ocurrió para esclarecer bien lo que fue el caso. Así también asegurar la justicia, porque al obtener pruebas sólidas y respetando los procedimientos, se va a buscar garantizar que los culpables sean llevados ante un juez, ante la justicia, y que los inocentes, bueno, se les repare el daño, que en sí, que se haga justicia. Y también lo que sería la protección de los derechos humanos, una vez que se ha llevado a cabo la correcta gestión de la escena del crimen, donde se va a asegurar y se va a proteger todo esto, se protegen también los derechos humanos, tanto de las víctimas como de del posible o la posible imputada. Y bueno, pasando ahora a lo que son los métodos y técnicas en la gestión de una escena del crimen, encontramos lo que pudiera ser el equipo especializado, quienes van a gestionar acerca de la escena del crimen. Se va a realizar a través de equipos especializados en criminalística, en forense y agentes investigadores capacitados. Así también se hace uso de tecnología, se emplea esta misma para el registro fotográfico, toma de huellas dactilares, la identificación de ADN o cualquier otro análisis que pudiera ser relevante. Al igual, la preservación de la cadena de custodia, en la que se va a seguir un riguroso protocolo para asegurar que las evidencias recolectadas no vayan a ser alteradas o que se vayan a perder o pudieran ser contaminadas, y así se va a garantizar lo que es la integridad de la cadena de custodia. Asimismo, la colaboración interinstitucional. Esto va a ser en colaboración de peritos, de unidades policiales, expertos forenses, que van a llevar a cabo la investigación integral y efectiva. En conclusión, la escena del crimen pudiéramos nombrarla como un elemento crucial en la resolución de delitos y su adecuada gestión mediante la delimitación, fases, objetivos, junto con métodos, técnicas que son fundamentales para garantizar la justicia y el esclarecimiento de los hechos. Así también lo podemos tomar como un manejo profesional y riguroso de la escena del crimen, que sirve para una investigación criminal exitosa, y esto puede ayudarnos a mantener la confianza de las personas
hacia un sistema de justicia penal. Ahora entrando a lo que sería el tema de la etapa de investigación y única y exclusivamente de la parte inicial, podemos mencionar que esta se va a regir por distintos principios fundamentales, como la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de los imputados. La etapa de investigación inicial, también conocida como de averiguación previa, bueno, ahora que ha habido cambios en los distintos sistemas penales, el anterior y el nuevo, que es el que actualmente se lleva en México, es una fase crucial para garantizar la justicia y el esclarecimiento de los delitos. El objetivo de esta etapa de investigación inicial tiene como, bueno, principalmente la recopilación, el analizar y el valorar algunos elementos de prueba que estén disponibles para determinar si realmente existe un fundamento para iniciar un proceso penal en contra de una persona señalada por cualquier persona, que en este caso pues es el imputado, y es en ese momento donde se va a llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar la posible responsabilidad de un individuo en la comisión de un delito. La finalidad de la etapa de investigación es garantizar la justicia equitativa y una justicia eficaz que sea, como anteriormente mencioné, conforme a derechos humanos. Y bueno, algunas de las finalidades más relevantes es determinar si realmente existe un delito que perseguir. Esclarecer en sí si efectivamente se ha cometido un delito, si existe una imputación clara y concreta hacia un individuo. La acumulación de pruebas, y en donde vamos a reunir todas las pruebas disponibles, tanto las que incriminan como las que dejan libre a un inculpado, y esto va a garantizar la evaluación objetiva y justa de la situación. Así también, pues, proteger los derechos de un imputado. Es en esta etapa, pues, se salvaguardan los derechos humanos, como el derecho a una debida defensa, a ser informado sobre los cargos que se estén acusando en su contra. Y bueno, ese es el principio que debe regir desde el inicio de una investigación, así también como investigar a los responsables. Se debe conducir en la investigación con la identificación de los posibles autores, cómplices, evitando así que personas que sean inocentes en un juicio, que sean acusadas injustamente, que haya una falsedad en declaraciones, así también. También garantizar la legalidad de las pruebas. Todas las pruebas que se vayan a recolectar deben ser obtenidas de forma legal, respetando los derechos del imputado. Se deben evitar prácticas de tortura o malos tratos que lo obliguen a decir o a mencionar algo, y cualquier otro tipo de prueba que sea ilícita.
Asimismo, proporcionar elementos para la acusación o el sobreseimiento. Una vez que se vaya a concluir la investigación, se va a determinar si hay suficientes elementos para acusar formalmente al imputado y llegó a juicio, o si por el contrario se debe solicitar el sobreseimiento por falta de pruebas, y eso por esa parte. Asimismo, facilitar la mediación y la conciliación en algunos delitos que sean de menor gravedad. Se puede buscar una solución a través de la mediación, conciliación entre las partes involucradas, con el fin de evitar un proceso judicial que sea largo, costoso. Esto va a depender ya también de algunos lineamientos que están en nuestro Código Penal, que no rebasen ciertas sanciones o algunas multas. En conclusión, la etapa de investigación inicial en el sistema penal mexicano es una fase esencial que sienta las bases sobre el desarrollo en un juicio justo y transparente. En sí, lo que busca es evidenciar la existencia de un delito, identificar a los probables responsables, reunir las pruebas necesarias para fundar una acusación o dictaminar el sobreseimiento. Y esta etapa es importante porque debe ser muy rigurosa y con respeto a derechos humanos y la protección de todas las partes procesales. Entrando a la teoría del caso hipotético, a través de sus contextos fáctico, jurídico y probatorio, entramos en un caso de fecha 1 de julio del 2023, donde se encuentran reunidos Juana, María, Dulce, Pancho y Hugo. Están reunidos en una casa de la primera persona nombrada, de Juana, y todos están reunidos en la sala de la casa, y de pronto comienza Pancho y Hugo a discutir. Se acerca Hugo y con su puño derecho golpea la cara de Hugo a la altura de la nariz. Cae desmayado al suelo y enseguida Juana, María y Dulce se aproximan a Hugo para ver si se encuentra bien y le dicen a Pancho que por favor no lo lastime más y que se vaya. Es en ese momento cuando Pancho se molesta aún más, pero decide no proceder, golpeando más a Hugo, sale de la casa y ya no regresa. En este caso nos encontramos con el delito de lesiones dolosas. Las lesiones dolosas están sancionadas y previstas en el artículo 104 de la ley del Código Penal para el estado de Aguascalientes. Este mismo menciona que las lesiones dolosas consisten en alterar la salud o provocar cualquier otro tipo de daño en un cuerpo humano por la utilización de cualquier agente externo o demás. A los responsables de las lesiones dolosas se le aplican distintas sanciones y multas. Ahora, entrando a lo que podrían ser posibles pruebas dentro de un asunto, de un proceso penal al respecto, entra lo que es un informe médico o un dictamen médico realizado por la víctima, realizado a la víctima
por el médico forense, que va a estar adscrito a la Dirección General de Investigación Pericial, donde se informe el estado de salud de la víctima. En este informe o dictamen médico se tiene que señalar si las heridas que le fueron causadas a la víctima por parte del imputado ya han sanado o no. Si las heridas que le fueron causadas por parte del imputado, ameritaron hospitalización, si las heridas que le fueron causadas le dejaron a la víctima una cicatriz notable y permanente, o si le causaron discapacidad, ya sea temporal o permanente. También tendrá que establecer cuáles fueron las consecuencias médicas y si son temporales o permanentes. Si las heridas que le fueron causadas por el imputado se encuadran en la tabulación de la Ley Federal del Trabajo, ya sea como la pérdida de algún órgano, alguna extremidad, o la disminución de funciones. Así también que en la misma se determine el porcentaje de indemnización que le corresponde a la víctima como consecuencia de estas lesiones, que determine si las lesiones pudieron ser de peligro a la vida para la víctima. Y bueno, una vez realizado también actúa como prueba actas de entrevista a testigo de los 3 testigos que estaban presentes, Juana, María y Dulce, donde señalan de manera directa al imputado Pancho, que ocasionó las heridas de la víctima, en este caso a Hugo, y asimismo algunos recibos de pago o facturas donde se señale que Hugo requirió asistencia médica, requirió hospitalización derivado de este delito de lesiones dolosas. Con esta explicación termino el caso práctico que se dio, que se llevó a cabo en esta clase, y sería todo de mi parte. Gracias.